Gracias. Otra presentación más de la economía por Moreno. Hoy no lo tenemos a Pablo, tenía sus obligaciones proselitistas. Pero bueno, me acompaña el pastor Arregui del CEJUS y me acompaña hoy José Díaz de la Brigadier General. Son los tres espacios que hemos conformado básicamente para dialogar con la sociedad argentina, con los sectores religiosos que acompañaron a este gobierno, acompañaron al actual oficialismo, porque nosotros no dialogamos lo suficiente con ellos y no reflexionamos alrededor de los principios y valores en nuestra sociedad, y también con los sectores del nacionalismo. Acá José, que viene del nacionalismo católico, nos fuimos encontrando en una práctica común y fundamentalmente en una construcción de la patria común. Y con ambos vamos a reflexionar sobre lo que está aconteciendo, no sin antes hacer un repaso de lo que nos está pasando en términos económicos, con permiso de ustedes. Dale nomás. Porque bueno, nosotros hemos dicho que este gobierno es absolutamente irresponsable. Dijimos que era un gobierno de vagos e ignorantes, lo caracterizamos como oligarca, pero no los oligarcas del fin del siglo XIX, que al menos tenían cierto nivel de instrucción y trabajaban, sino que eran unos nuevos sectores oligarcas venidos de aquellas familias dueñas de la tierra en la Pampa Húmeda. En la Pampa Húmeda, único lugar en la Argentina donde hay oligarquía. Todo lo demás, bueno, único lugar donde están las rentas extraordinarias, producto del diferencial de productividad entre estas tierras y el resto del mundo. No tiene que ver con el trabajo del hombre, tiene que ver con Dios. Definió que fuera así. Como si en algún lugar tenés uranio, en otro lugar tenés carbón, en otro lugar tenés hierro. No dio ni carbón para hacer acero, ni hierro para hacer acero. Chile con el cobre. Bueno, Dios lo definió. Por eso se llama renta extraordinaria. Ese diferencial de productividad de esa tierra no deviene del trabajo humano, sino que deviene de que las cosas son como son. Igual que el petróleo. O alguien me va a decir que trabajó para que el petróleo esté ahí. Trabajás en todo caso para sacarlo. No, de eso no estamos hablando. Estamos hablando de la renta extraordinaria que deviene de la propiedad de una tierra extremadamente productiva que permite que vivan del alquiler, que vivan sin trabajar, que vivan... Claro, eso se traduce en el precio de los alimentos. Bueno, muy bien. ¿Dónde está eso? Solamente en la Pampa Húmeda. No hay oligarquía ni en La Rioja, ni en Salta, ni en Formosa, ni en... Algunos dirán, no, pero acá confunden oligarcas con ricos. No, miren. Todo esto hay que aclararlo muy bien, porque ya lo dijimos hace un par de años. Esta deuda, la deuda externa, la hizo un oligarca, la van a pagar los oligarcas. No tenemos alternativa, muchachos. Esto funciona así. No es mi idea hacer ningún default para salvarle las monedas a los oligarcas, así que sale de los oligarcas y honraremos los compromisos. Pero esta semana el gobierno tomó una decisión extraordinaria el día lunes, que es, voy a gastar todas las reservas que quiera gastar para dolarizar las carteras de inversión. O sea, aquellos que estén en pesos, plazo fijo, todo, las carteras de inversión en pesos las ponemos en dólares a través de las reservas del Banco Central. Claro, el problema es que no alcanzan. No es que tiene razón Álvarez Agis, que yo no sé qué es lo que le está pasando, porque hace rato que vengo hablando de este tema, pero casualmente, 1 de mayo, sacó un artículo en ámbito financiero donde dice que esta vez el gobierno tiene razón. Claro, no tenía otra alternativa, porque el viernes anterior había sacado un artículo donde decía, bueno, se está equivocando el gobierno, tiene que hacer una oferta en el mercado de 2.500 millones de dólares. Como en su momento hizo Sturzenegger, que puso 5.000 millones y se tuvo que ir a Sturzenegger. Digo, y claro, después se fueron los 15.000. Claro, digo, esto es de una tontería mayúscula. La economía no es la posibilidad de hacerle ganar o perder un centavo más a los especuladores. La economía para el peronismo es fundamentalmente trabajo.
es fundamentalmente producción, inversión y demás. Pero al margen de esto, estás haciendo mal las cuentas, porque no alcanza. No es cierto que el año que viene podríamos entrar en default porque lo que tenemos que pagar es el 2% del PBI, de un pretendido PBI en dólares. No es cierto. La demanda potencial de dólares, si permitís especificar las carteras de inversión, no alcanzan todas las reservas que tenés en el Banco Central, que ni siquiera son tuyas. Porque si el Fondo Monetario a hoy te prestó 38.000 millones de dólares que ya desembolsó, de los 56.000, 38.000 ya los hizo efectivo. Si 19, 20.000 millones son un swap con los chinos, que es intercambio de monedas, pesos por yuanes, con el compromiso de los chinos, que esos yuanes que ellos te dan por los pesos que vos le das, los podés ir a cambiar al mercado de capitales de Hong Kong si ellos te salen de garantía. Entonces ahí cambiás los yuanes por dólares. Porque está claro que si te dan yuanes, vos con eso no haces el comercio interno. Está claro, muy divertido. Entonces vos, en el mercado de capitales de ellos, uno de los mercados, no Shanghái, sino Hong Kong, es donde se cambian esos yuanes por dólares, para que vos finalmente vayas con esos 20.000 millones de dólares en yuanes y te los traigas en dólares, en el equivalente. Está 7 y pico, 140.000 millones de yuanes es lo que te dan, dividido 7 y te traes los 20.000, más o menos, estamos haciendo números redondos. Bueno, muy bien. Ese esquema que te está llevando a vos 38.000 del FMI, hacemos número redondo, 20.000 de los yuanes, 58, que no son tuyos, ya estás en 58, pero a su vez tenés 12.000 que tampoco son, hacen parte de las reservas, pero son de los depósitos que vos depositaste en dólares en el banco. Hay un encaje, que es lo que tienen que mantener los bancos en caja, por eso se llama encaje, el resto lo habrán prestado exportador, en fin, no sé. Hay una serie de normativa para prestar esos dólares. Son 12.000 millones de dólares, o sea que esos 12.000 millones de dólares son de los argentinos que depositaron dólares y regulatoriamente, de esos 30.000 que hay depositados en dólares, 30.000 millones, 12.000 se mantienen en caja, hacen parte de la reserva, pero son de los argentinos. Cuando los argentinos vayan a buscar esos depósitos en dólares, ya estábamos en 58, son 60, 70. Muy bien. Ahora, lo que para el pastor es cero, para vos es cero, en términos de reservas, para un economista no es cero, pastor. Porque yo no puedo dejar a la Argentina sin penicilina, sin amoxicilina, no puedo dejar sin un montón de insumos importados, puedo dejarlo sin banana, sin café, bueno, qué sé yo, pero no puedo dejar sin remedio. Por lo tanto, cuando ellos dicen cero, no es cero. ¿Qué dice la buena técnica, la que vos estudiabas en la universidad? Que el mínimo de reservas que tiene que tener un país, el mínimo, minimum, son 3 meses de importaciones. Estamos importando alrededor de 4.000, 4.200, 4.300, esto te daría 12.000, 13.000 millones. Bueno, suponiendo que ahora la logística es distinta, las comunicaciones son distintas. 10.000, redondeamos. 8.000, te doy 2 meses, en vez de 3 meses vamos a 2 meses. Vamos a 1 mes y medio, 6.000. Bueno, ya estábamos en 70. O sea que el cero, que tiene que ser 6.000, ya te deja a vos en 76.000, porque el cero no es cero. O sea, vos tendrías que tener 76 hoy para que restadas las 70 que te dije antes te quedes el 6, que es el mínimo. Y las reservas están en 71, 70, no sabemos porque la van a anunciar de acá a 2 días más, bueno, no importa. Ahora cambiaron la manera de explicar. Sí, como que va a ser reservado la reserva. Bueno, está bien. Inexorablemente te vas a enterar, así que bueno, no pasa. Está bien. 2 días después te vas a enterar. Ahora, miren, no funciona así esto. Vos no podés dejar a la Argentina indefensa en términos de defensa, de divisas. Sí. No la podés dejar. No me podés dejar a la Argentina sin divisas y con la deuda. Aparte, el préstamo del fondo, el stand-by, fue para pagar lo que ya tenías y no tenías la plata para pagar, ¿no? Con lo cual, como esto es una administración fraudulenta de las reservas, le dijimos que lo íbamos a hacer y hoy lo hicimos. Con Chaliú le presentamos una denuncia penal, cayó en un juzgado de Comodoro Pi de los tribunales federales, para
que paren esta decisión que tomó el Comité de Política Monetaria del Banco Central, al directorio y a todo ese comité. Yo te hago una pregunta, Guillermo, perdona que me meta en el tema económico. Yo soy ingeniero, ¿no? Domino algo de economía, pero no soy especialista. Ahora, sí tenemos sentido común. Si Piñanelli dice lo mismo que decís vos, si Milei dice lo mismo que decís vos, si los economistas vinculados a Massa dicen lo mismo, ¿cuál es la duda, digo, para salir a...? Mirá, yo no sé por qué los economistas del clan, digamos, de Álvarez Agis están pensando esto. Yo hablé con otros economistas vinculados a ese sector político y me dijeron que están equivocados. Bueno. Están equivocados. Pero las voces cantantes son las que están hablando, los que están escribiendo, los que están enviando Wall Street. Yo ahí tengo un problema. De alguna manera Wall Street está mandando mensajes a todos los candidatos presidenciales. Yo le dije, miren, no está en mi vocación defaultear, yo ya lo estoy diciendo con precisión, hasta estoy diciendo dónde van a sacar la plata, porque inmediatamente que vos decís, bueno, está bien, ¿no? ¿Y de dónde va a sacar la plata? Y estoy diciendo, lo acabo de explicar, digamos, la deuda de ellos un oligarca, los oligarcas... Está perfecto. Otros dirán otras cosas. Yo creo que hay un grupo de esos economistas que quiere hacer tortillas sin romper huevos, entonces no tiene manera de explicar que no va a defaultear, porque es correcto no defaultear, pero tampoco puede explicar de dónde va a pagar, y entonces lo que está tratando es de ver si se lo refinancian. Entonces es como una fotocopia de esto, ¿no? Decir, bueno, nosotros en realidad vamos a reactivar un poquito, vamos a hacer alguna cosa, vamos a mejorar esto, vamos a mejorar el sector externo, porque en realidad algo de tipo de cambio competitivo va a haber y vamos a administrar el comercio como lo hicimos. Entonces, pero el tema fiscal no lo vamos a resolver y necesitamos que ustedes nos financien un ratito más, si bien vamos a, bajando la tasa de interés, vamos a resolver el tema del cuasi fiscal, pero, en fin, magia. Y creo que ese discurso es un discurso que hace que algunos analistas, que hasta ahora los venían tratando prolijamente, les digan, miren, parecería que quieren hacer una oposición soft, una oposición liviana, una oposición que los termina poniendo en el punto de no retorno, porque los termina poniendo en el mismo lugar que quieren algunos economistas del gobierno, que es que esto dure, por ejemplo, para que terminemos con un problema muy serio con Arcor. Hoy está saliendo en los medios que no es solo la planta de San Pedro, sino que la otra planta, que la otra. Claro, cuando a vos se te cae furiosamente al mercado interno, las grandes empresas tienen serios problemas. Serios problemas. Y con esta tasa de interés es escandaloso porque no se puede endeudar. Yo le decía el otro día un reportaje que me hicieron, mire, no este domingo, el domingo anterior entrevistaron a López Murphy, ¿no? Uno de los dos diarios más importantes en términos de circulación. Y entonces le preguntaron por los precios sensibles, cuidado, congelados, todas estas cosas que... Y entonces López Murphy no sabía qué decir. Pero dijo, bueno, hizo algunas respuestas de común. Y entonces, pero no esta entrevista que le hicieron este domingo, la anterior, un suplemento económico. Y entonces López Murphy dice, bueno, la verdad que esto que hacen va a servir para poco, pero al menos va a bajar la tasa de interés. Y la va a bajar violentamente la tasa de interés. Y hace unas causalidades ahí que tirada de los pelos y dijo, por eso, bueno, la tasa de interés acaba de batir el récord. Y hoy volvió a subir. Hoy la tasa promedio de la segunda licitación del ELIC es 74,08. Pero la media, o sea que la punta está por arriba de 75. Sí. Eso te da 110, 115 efectiva anual. Bueno, a esa tasa Arcor no puede tomar eso un en los préstamo. manuales de economía no está, ¿no? Es imposible. No existe. Digamos, vos no podés pedir 100 pesos y pagar en el año 115 más el capital, porque si vos tenés un negocio que te dé esa tasa de ganancia para poder... Bueno, sos Gardel y Lepera. Claro. La verdad que vamos a llegar muy complicado. Si pasa lo que quiere Álvarez Agis y algunos otros, que es que esto llegue a diciembre, vamos a llegar muy, muy mal con las empresas.
y con el peligro de que nos quedemos sin comida. Y si nos quedamos sin comida, no plata para comprar comida, sin comida porque no se produce, la situación va a ser extremadamente compleja. Y es una situación nunca vivida por la Argentina. Yo les digo, porque en esto obviamente que todos los días tenemos, no lo comparen con el 89, no lo comparen con el 2001. Me contaba un veterano economista ayer que hicimos una reunión, 1 de mayo, porque tuvimos que trabajar, vinieron a casa, tuvieron la gentileza, me decía, mirá Guille, me acuerdo allá en el 89, bajé a la playa, había ido a... Y entonces, 89, 90, cuando fui para la playa hice las compras, y le dije al almacenero, todavía había almacenes, no ya en el 2001 no había almacenes, cuando vuelvo de la playa retiro la mercancía. Y el almacenero me dijo, sí, no hay ningún problema, le pago, y le pagué la mercadería. Cuando volvía para mi casa, paso por el almacén, y el almacenero me dice, claro, sí, yo a usted lo conozco de la televisión, usted es economista. Claro, dice, por eso se quiso abusar de mí. Y entonces le dice, pero ¿cómo me abusé de usted? Claro, porque me la compró a un precio y ahora vale muchísimo más. Yo no se la doy si no me paga la diferencia. Pero escúcheme, yo se la pagué, si me lo hubiese llevado, y si me lo hubiese llevado no teníamos esta conversación, le dijo. Pero, claro, usted sabía que iba a aumentar. Y me vino a llevar mi stock. Y el tipo dijo, no, mire, yo vine... Bueno, obviamente el economista le pagó la diferencia, porque te podés imaginar sobre 2 bolsas de comida. Yo tenía 11 años en esa época y me acuerdo que mi viejo cobraba el sueldo, que eran millones, y mi mamá iba al banco a hacer plazo fijo, era todo en el mismo acto, llegaba y al banco, y era una locura. Claro. Ahora esto va a ser peor, porque en ese momento había comida. Claro. Y te peleabas con el almacenero o con otro cliente quien se la llevaba a qué precio, pero estaba. El problema es si no está. Entonces yo te digo, Álvarez Agis y su grupo, reflexionen sobre lo que está aconteciendo y qué les pasa. Hoy dijo, en un artículo que sacó ayer, pero que hoy fue más masivo, dijo, bueno, ahora sí el gobierno acertó. Ahora sí. Ahora sí, porque va a vender todo lo que sea necesario, entonces el dólar, bueno, hoy subió el dólar, subió la tasa de interés y subió el riesgo país. Hoy. Bueno, esta es una situación muy delicada porque no estamos hablando de economía, estamos hablando de un subsegmento de la economía que es la CIT y algunas... Eso no tiene nada que ver con tu negocio. No tiene nada que ver, lo tuyo no tiene nada que ver con tu negocio ni con tu pastoral. Eso es una tontería que no puede ser más que el 20% de la economía, que siempre vas a tener en la economía a los muchachos que juegan. Cuando eso llega a ser una parte importante de la economía, ponete el casco. Bueno, acá hace mucho tiempo que es una parte importante de la economía, pero ahora ni siquiera eso funciona. Bien, si vamos a usar las reservas para dolarizar las carteras, yo les acabo de presentar una denuncia penal y estamos evaluando hacerle también una denuncia penal al staff y a los que participaron en el fondo tomando esta decisión. Ellos sacaron un comunicado donde dicen, no, miren, estas medidas están bien calibradas. Nadie sabe que es bien calibrado. Porque por ahí bien calibrado el fondo termina diciendo es vender 3.000 millones de dólares o 5.000. O los 9.000 que vos tenías para vender, en vez de venderlo en tanto tiempo, los vendés más acotados. Bueno, listo. Entonces dice, bueno, ya estaba. No vender todas las reservas. Me lo van a tener que hacer en sede judicial, esa contestación. Y estamos evaluando en Estados Unidos, porque si acá hay delito, fue cometido en Estados Unidos. Lo mismo que pasa con los hechos de corrupción, lo mismo, ¿viste? Es lo mismo. Vos utilizaste medios y el territorio norteamericano. Es cierto que el Fondo Monetario tiene inmunidad diplomática, pero eso es para ser detenido, no para ser investigado. Entonces, lo estamos viendo, como vamos a hacer la presentación. Vamos a esperar que avance la justicia local. Hoy se sorteó con un juez, vamos a ver cómo avanza, hay que ir a ratificar, pero estamos evaluando quizás hacerle una comunicación al Fondo Monetario diciéndole, mire, si acá hay delito, allá también. Y a ver qué es lo que contesta el fondo, porque está claro, y esto así fue y así fue definido por el Congreso también, que esta plata que vos tomaste del fondo con el último stand-by, el de junio, julio del año pasado,
es para pagarle a los acreedores extranjeros que no tenías plata para pagarle. Entonces sale un acreedor que le pagás entrando otro. Bueno, le debías a tu mamá, te prestó tu hermano, ¿está bien? O al revés, como vos quieras. Pero a vos no te cambió, porque la que tomaste pagaste alguna comisión, pero en el agregado distinto es que la que te doy para pagarle te la patines. Te vas a jugar al bingo. Claro. Ahí entonces tenemos una situación que es penal. Y yo les pido hoy un compañero de toda la vida, del gabinete también, de toda la vida, fue senador, fue ministro, que tenemos una relación, me consultó sobre este tema. Y entonces me dice, bueno, pero al final tenés razón, ¿qué le está pasando a estos pibes? ¿Y qué es lo...? Y le digo, mirá, yo lo que les está pasando, espero que solamente sea que se están formando y hay un problema de conocimiento. Si hay otro tema, para mí es muy doloroso, porque es como si el día de mañana vos te toca llevar a tu hijo a la poli, ¿viste? Y decir, mire, esto no es, ¿viste? Mira, esto es muy doloroso. Es muy doloroso que los pibes que uno de alguna manera transitó durante el gobierno y que estaban y que uno pensaba que, bueno, sabían lo que sabían, pero a medida que pasaba el tiempo se iban a ir, en realidad sea algo más que desconocimiento de la disciplina. Si es desconocimiento de la disciplina, es solo ponerse a estudiar un poco más. Pueden aprender. Sí. Si hay intereses ocultos, estamos perdiendo una generación de economistas del peronismo en ese espacio. Pero también digo que los máximos responsables políticos de ese espacio van a tener que tomar cartas en el asunto, porque si la política que están llevando adelante se basa en esos diagnósticos económicos, van en una dirección muy equivocada. Lo mismo le pasó a Menem cuando pensaba que el plan de convertibilidad tenía sobrevida y le pasó a la Alianza. Los economistas le dijeron a la Alianza, y después los economistas de Menem también, al fin del mandato, pero después cuando Menem quiso volver, ganó la elección, le decían, no, hay posibilidades todavía para un plan de convertibilidad. Se lo dijeron los economistas a De la Rúa. De la Rúa hizo la campaña diciendo, no, la convertibilidad no se toca, así terminó, claro. A Duhalde le dijeron otra cosa en el 99. Duhalde lo dijo, perdió las elecciones. Menem después quiso volver con toda esta tontería y ganó las elecciones. Estaba y a los 60, para mí, claro, estaba Melconian. Ganó las elecciones y a los 60 días, por no tener la verdad histórica, entró en el ostracismo. Menem. No es que no sacó votos, él sacó el 25% de los votos Menem en el 2003, que no es poco, ¿no? Imagínate vos sacando el 25% de los votos en San Vicente, imagínate sacarlo en todo el país, ¿está bien? Y a los 60 días Menem estaba en el ostracismo porque su táctica política, en términos de discurso de ordenamiento de la sociedad, en términos económicos, estuvo en función de unos diagnósticos equivocados que le hicieron sus economistas de confianza. Si esto es lo que está pasando aquí, hay dos alternativas: o que los economistas escriban lo que le piden que escriban, y entonces, bueno, ahí ya tenemos un problema de ética profesional, o que los economistas escriban de ese espacio lo que ellos piensan que es correcto, y que la política después haga la táctica electoral en función de lo que sus economistas le están diciendo. En el corto plazo esto se va a resolver, en el corto plazo, semanas, esto se va a resolver. Ahora, es muy rápido ir al ostracismo. Nosotros pasamos de 2% de votos de intención de Néstor Kirchner a 22 en poco tiempo. 2-3 meses pasamos del 2 al 22. Salió segundo Néstor Kirchner en las elecciones, pero a los 60 días, 90 días ya tenía una popularidad del 60-70%. ¿Está bien? Lo que no tuvo en votos lo tuvo en legitimidad política en la opinión pública. Pero a la inversa también es. Claro.
Si errás en los diagnósticos, tomás medidas. Y el caso es Menem. Ganó con 25 y a los 60 días no existía más en términos políticos. Político. En términos de mensaje a la sociedad. Entonces, yo les digo, y se los digo con mucho dolor y con responsabilidad histórica, cuidado si la táctica política que está utilizando ese espacio va en función de estos diagnósticos. Y mucho peor es si, definidos los diagnósticos políticos y la táctica política, se obliga a justificar económicamente, porque entonces ahí lo que hay es falta de ética profesional. Lo vamos a saber. Las cartas están echadas. Esperemos que se estén equivocando solamente. Esperemos por la edad, tienen derecho a equivocarse. Sí, sin duda. Tienen derecho a formarse, tienen derecho a... Están viviendo cosas. Alguna vez cuando le dije a Kicillof, no devalúes, mirá que la economía argentina es bimonetaria, se lo dije los 2 días antes de irme, ¿está bien? Tuvimos una reunión en mi despacho, le dije a Kicillof, no devalúes, Kicillof, la economía argentina es bimonetaria. No, me dijo, eso era en tu época. No, Kicillof, es verdad, era en mi época, pero ahora también es mi época. No devalúes porque lo que vas a hacer es destapar al monstruo, vas a despertar al monstruo de las 7 cabezas. No lo hagas. Bueno, lo hizo. En enero devaluaron un 20%, otra tontería de echarle la culpa a Lleva, todas esas pavadas que hicieron. 2014. Pero enero de 2014. Pero finalmente no consiguieron nada. Y después un día vino por Roma, me llamó, fue el segundo de la embajada a recibirlo. Él seguía, creo que iba para París, y me mandó decir por el segundo de la embajada que vino, y me dijo, Moreno, mire, no sé qué quiere decir, pero Kicillof, el ministro de Economía, me pidió, viste cómo son los hombres de la Cancillería, un ministro de primera que le estaba hablando a otro ministro de primera, entonces todo formal, todo como correcto. Si fuera. Sí, dijo, mire, no sé qué significa, yo soy abogado, bla, 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 pero el ministro Kicillof me mandó decirle que lo fui a recibir y para si precisaba algo mientras estaba en tránsito, que le diga a usted que usted tenía razón sobre que la economía era bimonetaria. Yo lo miré al ministro, le dije, bueno, ministro, tiene razón, gracias, retírese. Me dice, ¿me puede explicar lo que quiso o no? No, le digo, no, otro día se lo explico, ahora no se lo voy a explicar. Y dice así, y el hombre se fue. Ahora, en ese artículo hay como hasta lo que entiendo yo, un deslizamiento como una vuelta a un cepo. ¿Otra vez? No, que le pone otro nombre. Como no, él lo que quiere decir es que hasta el Fondo Monetario... Porque eso también es otra medida que es... Que hasta el Fondo Monetario estaría dispuesto a que vos pongas restricciones en la cuenta capital para que no... Y se equivoca. ¿Y los argentinos estarían dispuestos? No, se equivoca. No, es que se equivoca otra vez. Lo que el fondo quiere decir, que el tipo de cambio alcance el nivel que tenga que alcanzar, que el mercado lo diga, no ponga un cepo. Claro. Son dos cosas distintas. Lo que dice Álvarez aquí, no, porque entonces para controlar la dolarización de las carteras de peso a dólar habría que poner algo que dice algo. No, lo que el fondo dice, ponga el dólar en un lugar tal que ya eso anula la posibilidad de, no que ponga un... Por eso la política económica de un país como la Argentina, país importante en el concierto de las naciones, no la puede hacer el fondo, que dominan la disciplina desde algunos lugares, pero las especificidades de nuestra economía las tenemos que hacer los argentinos. Ahora, para que esto sea así, no tenés que pedir un stand-by. Ahora, si vos pedís un stand-by, porque no tenés otras condiciones, y le echás la culpa al fondo, también es injusto, porque la culpa de pedir un stand-by del experimento oligárquico fallido de Macri, y de ese grupo de economistas vagos e ignorantes de que se rodeó. Ahora, salir de este tema y del stand-by y pagar y demás, bueno, es un tema, porque la deuda la podemos pagar. ¿Quién la van a pagar? La van a pagar los oligarcas. ¿Con qué? Con 10, 12 mil millones de dólares al año, que la van a poner lo que lo puedan poner. Y con vos con 10 mil, 12 mil millones al año, haces un cash flow. Es la parte de los economistas que parecemos ingenieros. Son todos números, ingreso, egreso, como para está perfecto. ¿Está bien? Esa matemática ustedes la dominan mejor que nosotros. Vos decís, bueno, muchacho, yo te doy 10, 12 mil millones de dólares por año y con esto me cancelás toda la deuda
que es exigible por los inversionistas extranjeros. ¿Cuánto es hoy? 148 mil millones de dólares. Bueno, 148, 150. A vos te da, si hay una deuda de 150 mil millones y yo te voy a poner 12 mil millones en 20 años, bueno, decís, hay una tasa de interés que me ajusta a eso, pagás sistema francés, alemán, el que vos quieras. ¿No? Vos sos ingeniero, te das cuenta que esa matemática cierra. ¿Está bien? Es muy sencilla. Lógicamente es una deuda a 20 años y es una deuda a 20 años, sí, no tenemos alternativa, esto no lo vamos a pagar. Pero no hay ningún problema. ¿La paga el pueblo? No, no la va a pagar el pueblo, la van a pagar los oligarcas. Eso está, pero se lo tenés que explicar al pueblo. No podés ir a hablar a la sociedad rural y decirle, no, muchacho, no, mire, yo por eso soy muy claro. O la deuda la paga el pueblo argentino o la pagan los oligarcas. Acabo de explicar cómo la van a pagar los oligarcas. Ahora hay que decirlo, lo digo públicamente, mire, va a ser. Así va a ser. No te metés con el derecho de propiedad, no te metés con ninguna de esas tonterías marxistas. Pero la verdad que la tiene que poner el que la tiene. Y no la tenés vos con tu negocio, ni la tiene él con su negocio, ni con su... Ni la tiene mi pueblo, ni la tienen las pequeñas y medianas empresas. Más, a esta altura del partido ni siquiera la tiene Pagani. Claro, no la tienen las grandes tampoco. Es claro. Entonces, los únicos que la tienen. Lo dije hace 2 años, cuando presenté mi libro. Sí, la misma editorial del libro de Cristina, obviamente el mío fueron 7.000, 8.000 ejemplares que se vendieron. Cristina va a terminar en 120.000, pero está perfecto. Digo, el mecanismo lo conozco, está. Yo lo dije en la Sociedad Rural, en la Feria del Libro, dije, la hizo un oligarca, la van a pagar los oligarcas. Ahora, yo no tengo diálogo con la sociedad rural. Y ellos saben, vienen algunos a decirme, miren, Moreno, ¿qué van a hacer? Acá tiene la soja, acá. Miren, muchachos, prepárense, se los dijimos. No es que no se lo dijimos. No es que no le dijimos hace 2 años, mire, párenlo a este loco, lo hubiesen parado hace 2 años atrás. Era uno de ustedes, lo hubiesen parado hace 2 años. Ah, no, porque, bueno, muchachos, ¿qué quieren quién quiere que pongan la plata? ¿Qué van a poner los de San Vicente? ¿Van a poner la plata? ¿Quién está ganando? Y claro. Ahora, si vos lo que querés es una estrategia donde no decís claro quién la ponga, entonces nadie la va a poner, que en realidad, bueno, y al final terminás yendo a Wall Street a explicar que te tienen que volver a refinanciar porque vos vas a hacer magia y en realidad necesitas que la deuda te la tiren, pero que de alguna manera vas a tener déficit fiscal porque... Bueno, y del otro lado te miran y pasa lo que pasa en el mercado hoy. Porque si estuviera tan clara la cosa, de alguna manera, el que aparentemente es el economista de Cristina y el que es el economista de Macri están diciendo lo mismo. Con lo cual, si los dos que podrían ganar las elecciones están diciendo lo mismo, los mercados tendrían que decir qué es lo que estaba pidiendo Macri. Macri estaba diciendo, no, el problema es que es Cristina, porque entonces sale el economista de Cristina, si es que es, a decir lo mismo que dice, claro, pero él pone en un lío a todos los demás. Claro. Ponen un lío a todos los demás y ni siquiera le creen, porque él sube todo, porque está mal técnicamente. Porque no es un problema de discurso, es un problema de que la realidad se va imponiendo. Bueno, a veces el problema de la ideología, del individualismo, de no pensar comunitariamente, ¿no? Todo eso es lo que está pasando. Pastor, ¿cómo vemos San Vicente? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Seguimos trabajando, seguimos viendo a los vecinos y ya tirando las propuestas nuestras y están siendo, la verdad, que muy bien recibidas. Y una principalmente que fue la que diseñamos con los chicos, con Elías, con Nico y bueno, con todo el equipo, que es la de dignidad urbana, ¿no? Que, por ejemplo, todo San Vicente pueda tener las calles arregladas. Es una de las cosas que más nos interesa. Es intransitable cuando llueve, caen 2 gotas, la gente es increíble, el barro que hay, no se puede entrar ni en vehículos, los remises dejan de entrar, los colectivos, que casi hay muy pocos en San Vicente, pero menos con esas calles intransitables. Y que creemos que verdaderamente el pueblo de San Vicente necesita dignidad, por lo menos para moverse, que pueda entrar una ambulancia, que pueda entrar un pariente a visitarte por más que llueva o no llueva. Y después que llueve, queda el barro estancado durante días y días, semanas, pozos, o sea, es... Lo interesante de su candidatura, Pastor, es que aplica en 2 planos absolutamente distintos, pero que conforman un todo. En el plano de la base material, porque hay que resolver los problemas de la gente, que es lo que acabas de explicar, que los baches, que esto, que aquello, que la inundación, que el agua corriente, pero también en el plano espiritual,
porque ustedes hicieron un volante extraordinario que con Dios no te metas. Con Dios no te metas, ¿Y cómo recibe el bien, pueblo de bien. San Vicente ese volante donde se le explica que el gobierno, el actual oficialismo no es que está peleado con el Papa, sino que está peleado con Dios? Y bueno, la gente se sorprende mucho, porque es como que muchos no habían evaluado, o sea, el tremendo daño que quizás están haciendo, más los que están relacionados con la fe, en alguna forma, es como que se sienten, uy, esto no lo había visto, es como que hay una sorpresa, y la gente, bueno, lo acepta con muchísimo respeto. Y bueno, a veces hay que, o sea, explicárselo, ¿no? Porque muchas veces, cuando uno lo entrega, ¿y esto qué es? Entonces ahí uno empieza a explicarle, mire, lee acá, mirá vos, no sabía. Es como que esa sorpresa, como diciendo, esto no lo tenía en cuenta. Claro, porque lo que ustedes pusieron en ese volante son las declaraciones públicas de Durán Barba en el diario Perfil. No es que los antecedentes de esto lo escuché en una conferencia, en un sótano. Son publicaciones firmadas, son notas de opinión de los 3 primeros domingos en el diario Perfil de este año. Sí. Y firmadas por Durán Barba, o sea que es lo que está expresando este gobierno. Además, donde recomienda a todos los filósofos que expresan el ateísmo militante, ¿no? Como Bauman, Harari, lo recomienda, y él dice que le ha hecho vínculo a Macri con esos filósofos. Claro. Entonces estamos ante... Es el gobierno del mal, es... Porque se podría hasta... Bueno, vos tenés un presidente agnóstico, quizá que Alfonsín fue, pero otra cosa que tengas un presidente que atente... Sarmiento imprimía el catecismo. Sarmiento sabemos que era masón, grado 33, a la iglesia no la quería nada, pero mandaba a imprimir catecismo, ¿sí? Y no hizo la lucha y todo lo que uno quiera, pero respetaba el marco histórico y los principios y valores de la comunidad política argentina. Acá se quieren cargar todo, se quieren llevar a todos nosotros, pues, a todos los que creemos en Dios de una manera u otra, nos quieren dejar afuera de la comunidad, porque el principio ordenador de ellos no es lo comunitario, en realidad es un principio desordenador, que es el individualismo. Claro. Y ni siquiera un individualismo de, bueno, Dios y yo, no, ya ni eso. Fuera es sin Dios. Son dioses. Nosotros inmortales somos dioses. Por eso son tan esclarecedoras, y no me canso de recomendarlo, la lectura de las 3 notas de Durán Barba los primeros 3 domingos de enero de este año. Porque explican esto y esclarecen, iluminan. Son hombres oscuros que es un oxómino. Iluminan los oscuros. Pero no tengo alternativa. En este caso nos dejan palmariamente demostrado por qué son hombres oscuros. Y por eso ese volante, insisto, es uno de los mejores volantes que me ha tocado leer en esta campaña, y por eso quería saber cómo estaba esclareciendo al pueblo de San Vicente. Y ahora va a salir otra tanda de esos volantes. Sí. Y hicimos Camino al Andar, porque ahora se acaba de alargar hay otra agrupación de pastores, ¿no? Sí, Frente Peronista Justicialista, Frente Cristiano Justicialista, algo así, armaron unos hermanos cristianos que los conozco, y bueno, es como que estábamos hablando con José justo abajo de este tema. Gracias hacia la apertura que usted nos dio a los cristianos evangélicos, es como que empezó a hacer ruido, y bueno, y otros espacios están empezando a hacer eco de tratar de, sumar a los cristianos evangélicos. Extraordinario ese camino de inclusión de los sectores religiosos en el movimiento nacional justicialista. Nosotros empezamos hace algunos meses, pero cuando empezamos dijimos, miren muchachos, que ustedes no van a tener el monopolio. Te lo dije, va a durar un ratito, y cuando esto crezca se van a sumar otras propuestas, y tienen que aparecer también a lo largo y a lo ancho del país. Y después se conectan o no con el pastor, no importa, que florezcan las flores. Que florezcan las flores. Porque ahora esto demuestra que estábamos en el camino. El camino acertado. Estábamos en el camino adecuado. Y otra que viene en línea, que es sacaron a Gómez Centurión, también por el lado nuestro, de los nacionalistas, y lo pegaron a Cintia Houghton, que también es una claro, fue diputada. Fue diputada, sí. Y es una representante del cristianismo evangélico bastante reconocida. Quiere decir que nosotros, la Brigadier, le cuento a la audiencia, empezó hace un año,
¿Ya pasó un año? Ya pasó un año. Ah, la pucha. En un mes pasó un año ya está. Ah, bueno, pero bueno, empezamos la reunión. El 2 de junio fue el oficial, pero empezamos antes. Claro, que hicimos el lanzamiento ahí en el teatrito de la calle Corrientes, sí. Y bueno, creo que nosotros tenemos que ver el lado positivo, es decir, marcamos la agenda y obligamos también a los demás a mostrar las cartas. Y vamos a ver qué cartas muestran, porque yo creo que va a haber una definición, si todos estamos... Supongamos que ellos defienden los mismos principios y valores que nosotros. Ahora, ellos están muy desordenados en el tema económico porque plantean lo mismo. Lo que vos explicabas al principio del programa, está clarísimo que ellos no aportan ninguna solución en ese plano y nosotros sí. Claro, lo que vos estás diciendo es, ¿se puede ser liberal y nacionalista? Bueno, no sé. Y es una cosa muy extraña. Y parece contradictorio. Es contradictoria en principio, porque claro, el liberalismo, nosotros desde la exaltación del individuo, va contra los principios y valores que tienen que ver con la comunidad, y la patria. Y la patria. Claro. Entonces, esa situación, pero en eso estamos en tensión también, y está bien el debate. Y está bien el debate que vamos a mantener con Gómez Centurión, respetuosamente, sobre si puede haber liberales... Por supuesto, un héroe de Malvinas. No, debate, pero debate hay que decir, un héroe de Malvinas, un hombre que está en el PRO desde el principio, o sea que no es un hombre engañado, ni mucho menos. Y entonces la discusión, quizá una discusión de secta, pero una discusión al fin ¿es posible el nacionalismo liberal o el nacionalismo necesariamente es de inclusión popular, de amor y paz? Bien, este es el debate, pero un debate rico que tenemos que dar. ¿Cómo te cayeron las declaraciones de Bolsonaro de la semana pasada diciendo, no... Te cuento, vos por ahí no lo leíste, Bolsonaro, presidente de Brasil, ¿no? Sí. La semana pasada dice, estoy muy preocupado por lo que va a pasar en la Argentina, a ver si gana la oposición en este caso es el peronismo, evidentemente. Sí. Dice, a ver si al sur de nuestro país tenemos otra Venezuela. Yo no sé qué quiso decir con eso. Que va a intervenir. Si yo era chico, 12 años, 14 años, en ese estado del arte de aquel momento, allá la década del 60, 70, era casi como una declaración de guerra. ¿Eso implicaba qué? ¿Que tenía que hacer rupturas? Y por lo menos llamar al embajador a ver qué quiso decir, o preguntarle, ¿no? Preguntarle, a ver. ¿Y qué pensás que quiso hacer Bolsonaro con esa declaración? No, Bolsonaro... Saquemos que en la Argentina nunca se va a parecer a Bolsonaro, el peronismo no tiene nada que ver con eso, todo eso. Nosotros tenemos 70 años, muchachos, somos serios, tenemos racionalidad. Eso, la declaración de Bolsonaro es la que estoy diciendo. Atreverse a meterse en los temas domésticos, una cosa que me manden espías, está bien. Como si Argentina no tiene espía brasilero, muchacho, es poco serio esto. ¿Está bien? Una cosa que me manden espías. Otra cosa es que compres empresas argentinas incluso empresas estatales como Petrobras. Perfecto. Todo eso son las reglas del juego. Otra cosa que me pare los camiones con manzana, yo te paro. Todo eso es la relación armoniosa. Ahora, otra cosa es que vengas a querer definir quién va a ser el gobernante de la Argentina. Pero yo sabés que no recuerdo un presidente brasilero, ni chileno, ni uruguayo, generando esa opinión. No, el caso que me viene a la mente, Valle, cuando dijo que éramos todos delincuentes y terminó llorando adelante de Duhalde, el presidente de Uruguay. El presidente uruguayo. Que fue una falta de respeto. No, está bien. Pero una cámara oculta, ¿no? Pero eso fue, claro, ahí caracterizó a la Argentina. A decir, bueno, son todos, los argentinos son todos peronistas, listo. Bueno. Pero otra cosa pero fíjate que Duhalde inmediatamente reaccionó y puso las cosas en su lugar como tenía que ser. Pero bueno, Duhalde, presidente. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Qué pensás que hay en la cabeza, mirando un poco más allá en la cabeza de Bolsonaro, que se atreve a hacer esta declaración? Lo que nosotros creemos es que Bolsonaro lo que tiene es una bandera nacionalista, entre comillas, pero va a aplicar una política económica tan nefasta que va a tener un frente interno muy complicado en un momento. Cuando este frente interno a él se le desmadre, porque también tiene oposición y tiene todo el lío este que viene llevando Brasil de hace 5 o 6 años, creo que él va a mirar para otro lado. Va a mirar para otro lado y va a empezar a buscar conflictos en sus fronteras. Como con nosotros
siempre hubo ese conflicto natural, ¿no? Ese conflicto natural con Brasil, hemos tenido guerra con Brasil. No va a ser Bolivia, con todo el respeto a los No, hermanos, por ni van a supuesto. ser los venezolanos por Siempre tenemos razones. conflicto con Brasil y con Chile, generalmente nosotros. Y entonces, ahí viene el peligro, porque supongamos que Bolsonaro hace una especie de correr el arco, digamos, y empezar a... Vos decís, crisis interna en Brasil, Crisis internas en Brasil. y ordena a Brasil generando un generando conflicto externo. un conflicto externo. Bueno, Argentina está en un estado de indefensión absoluto. Tenemos, nosotros que tenemos trato con integrantes de las Fuerzas Armadas en actividad y retirados, estamos muy al tanto de cómo están las Fuerzas Armadas. Pero ese es un problema que, aunque les hablo sobre todo a los militares y a los retirados, que nosotros lo podemos solucionar fácilmente, porque no va a ser un problema ni de presupuesto ni de falta de tecnología. Eso lo vamos a resolver fácil, materialmente. Acá lo que tenemos es un problema de voluntad de nuestras Fuerzas Armadas, que empiecen a sentirse queridas y en sintonía con el pueblo argentino, y que sean el pueblo los que tengan las armas que defiendan a la patria y al pueblo argentino. Y eso es lo que nosotros queremos revalorizar nuevamente. Que es el viejo Y estamos concepto. pensando algunas medidas que, bueno, todavía Claro. no es el momento. Es el viejo concepto de la nación en armas, del conjunto del pueblo argentino defendiendo el patrimonio común, Claro que sí. que es la patria. El patrimonio común es la patria, es una de las definiciones de patria, y lo tiene que defender el conjunto del pueblo. Ese conjunto del pueblo que de alguna manera defiende lo que tenemos que tener nosotros como elemento ordenador para nuestra capacidad de combate y para que el resto observe la actitud defensiva que tiene la Argentina. Y eso es muy importante lo que estás diciendo, porque vos estás haciendo hincapié en el ejército de reserva. Estás diciendo, mire, no solo es la dotación de hombres que hoy está en condiciones de... El personal que está integrando activamente las Fuerzas Armadas en este momento. Si no hay una estructura de reserva, que es la que tiene que estar en condiciones de... Dios no lo permita, pero supongamos que pueda acontecer. No, es la que te permite una disuasión a cualquiera que quiera intervenir en el territorio nacional, para que le sea totalmente descabellado. Podrán entrar, pero no se van a poder quedar, digamos. Esa es la guía es una del diferencia, pueblo en armas. porque hay dos conceptos, digamos, entre muchos otros. Impedir que entren o impedir que se queden. El impedir que entren quizás es de personal más profesionalizado. Impedir que se queden es del conjunto. Las invasiones inglesas en eso fue... Sí, una muestra clarísima. Es una muestra clarísima. No es que ahora hay un diferencial tecnológico superior, qué sé yo, de algunos de los países vecinos sobre la Argentina, que lo que tenían los británicos, está bien, ellos venían con armamento que nosotros ni por ahí, pero la voluntad popular resolvió lo que no podía resolver la tecnología ni el hecho profesional. Algo de eso estás pensando. Sí, algo estamos analizando, bueno, en su momento ya lo vamos a presentar, estamos trabajando un tríptico también para tratar de buscar el lenguaje correcto para que la mayoría del pueblo argentino pueda entenderlo. Y bueno, para nosotros es una deuda con la patria, ¿no? Y por ejemplo, hoy se cumple el aniversario del hundimiento de General Belgrano. Es una deuda con aquellos que dieron la vida por la patria, y es una deuda también que vamos generando con la generación que viene atrás nuestro, con nuestros hijos, de dejarle una patria ordenada, una patria segura y un lugar para que se puedan desarrollar. Y bueno, Ayer fue el bautismo de fuego, ¿no? ayer fue el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea. De la Fuerza Aérea. A nosotros nos están acompañando también veteranos de Malvinas, hemos hecho actividades con ellos el 2 de abril. Y en fin, nosotros creemos representar al verdadero nacionalismo, al que después, en su gran mayoría, se sumó al movimiento nacional justicialista, ¿no? El nacionalismo de los que entendemos
que en esta confrontación a escala global entre el nacionalismo xenófobo de categorías europeizantes y el nacionalismo de amor y paz, que de alguna manera Francisco también lo expresa, de ahí en términos de debate va a haber un nacionalismo que va a ser el que va a permitir construir comunidad en el mundo, no solo en la Argentina. Y esto, hay una tensión, y en esa tensión nosotros... Lo importante es que esté el debate. Hasta hace un año y pico atrás nosotros, tengo que ser sincero, estábamos fuera de la cancha. El debate era con la socialdemocracia. Viste que desapareció la CLO de los debates. Sí, fue el caballito de batalla durante un tiempo largo. Desapareció. Yo lamento que algunos compañeros pongan como ejemplo a Portugal. Si algo no es ejemplo, donde no se puede referenciar a la Argentina, es en Portugal, un país de algunos millones de habitantes, que debe ser un tercio de la Argentina, y que aparte que fue un país imperial, que fue un país es otra cosmovisión, no tiene que ver. Los ingleses tuvieron mucho que ver con la consolidación de... Muchísimo. Entonces, a mí me sorprende, mire, no busquen ejemplos afuera. ¿Por qué no los buscan en la doctrina? ¿Por qué no penetramos en la doctrina? Con todas sus aristas. El nacionalismo de inclusión, los sectores religiosos, lo que hemos transitado. Busquemos en nuestra doctrina, que ahí vamos a encontrar las respuestas. Nosotros, desde el nacionalismo, cuando hablamos de inclusión, nosotros somos profundamente cristianos y profundamente humanistas. O sea, no tenemos que andar... Inclusión no es escribir con la letra E. Inclusión es amar al prójimo, incluirlo. Si hay un pobre, ayudarlo en el sentido no de mantenerlo, sino de sacarlo de la pobreza. Y es lo que vos siempre hablás, ¿no? Se meten conceptos que son extraños a nosotros. Pobreza estructural, o sea, gente que va a ser siempre pobre, eso queremos, gente... No sé. En la revolución peronista, en la Argentina, vamos al pleno empleo, de todos los factores productivos, y con un fuerte flujo inversor. Y si somos capaces de hacer un modelo de desarrollo permanente y sustentable en la Argentina, lo vamos a exportar al mundo, porque no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo. Pero lo vamos a exportar al mundo con una vocación de compartir, de generar comunidad. Quizás el mundo solucione sus falencias cuando todos vivamos en comunidad, que es lo que pidió el general Perón y es lo que piden los principios y valores sustantivos que te hizo a vos abrazar la pastoral como la abrazás y a vos abrazar el nacionalismo de inclusión como lo abrazás. Y a nosotros militar en la causa nacional, que finalmente nosotros no los estamos convocando para una elección, nosotros estamos convocando a los compañeros para una revolución en paz, que es la revolución del movimiento nacional justicialista. ¿Quién conduce esa revolución? Los presidentes pasan y el peronismo queda. El único órgano de conducción estratégico de la revolución del movimiento nacional justicialista para la Argentina y por el mundo es el Consejo Superior del Movimiento. Por eso lo más importante, ahora que se cumplió también de alguna manera ese discurso del 1 de mayo de marzo de Perón del 74 y después inmediatamente el de junio, mire, lo único que vence al tiempo es la organización. Cada uno de nosotros, extendiendo los brazos, tenemos que incorporarlos a todos en este proyecto revolucionario. Finalmente, como dijo Perón, entre la sangre y el tiempo elegimos el tiempo para hacer la revolución. El tiempo pasó y los únicos revolucionarios que quedamos con una doctrina viva, con posibilidades de ser implementada a escala nacional y a escala global, somos nosotros, los orgullosamente peronistas. Por eso, muchachos, acá, desde esta mesa, humildemente, los convocamos para hacer la revolución. Y contigo, la semana que viene vamos a desarrollar el tema, hoy desarrollaste el tema norte, con Brasil y demás, vamos a desarrollar el tema con Chile y el tema con las Malvinas y con la Antártida. Perfecto. Vamos a desarrollar eso, de a poco vamos adentrándonos en los esquemas de la defensa nacional. Y con usted, Pastor, nos toca hoy lo que usted conduce, también competir con otras estructuras, también por la voluntad de los sectores religiosos, pero cuanto más haya, mejor. Cuanto más haya, mejor. Significa que estábamos en el camino adecuado. Bienvenidos los compañeros que desde otro espacio político, dentro de la causa nacional,
también están organizando a los sectores Bueno, religiosos. y ese es su mérito. Nos vemos la próxima. Gracias, muchachos.